Muy buenos días para todos. Queremos ante todo dar la bienvenida a nuestro evento de hoy donde vamos a hablar de la evaluación y el control de temperaturas extremas. El evento está programado para comenzar exactamente en este instante a las 10. Vamos a dar 2 minutos adicionales para que termine de conectarse la gente que aún falta por conectarse. Les recuerdo que en el espacio derecho van a tener un espacio para poder hacer preguntas. Es como si fuera un chat, entonces ahí pueden colocar durante la presentación si tienen alguna duda, la pueden escribir, la envían y nosotros al final daremos un espacio para leer esas preguntas y tratar de dar respuesta lo mejor posible a las inquietudes que hayan surgido durante la charla. Entonces vamos a esperar 2 minuticos y comenzamos ya como tal la charla con nuestro conferencista, el ingeniero David Rodríguez. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Les damos de nuevo la bienvenida a todas las personas que están asistiendo a nuestro evento el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de lo que es evaluación y control de temperaturas extremas. La charla va a estar a cargo del ingeniero David Rodríguez, que algunos de ustedes ya lo conocen. David es ingeniero químico, tiene diplomados en higiene, seguridad y medio ambiente, es un profesional certificado de higiene industrial. Además de eso, tiene una amplia trayectoria, ha trabajado en 3M, se ha desempeñado también como presidente de la Asociación Mexicana de Higiene Industrial, donde actualmente es de hecho el vicepresidente, y tiene una amplia experiencia, ha dado muchas charlas en diferentes áreas de lo que es la salud ocupacional, la higiene industrial. Sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida al ingeniero David, que además también es un gran amigo y también hace parte de la familia de Intecon y parte, digamos, de esta red de distribución que tenemos a nivel de Latinoamérica. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a él. Voy a dejarlos ya con él para que empiece su charla. Solo un pequeño recordatorio. En la parte derecha de sus pantallas va a tener un espacio donde pueden hacer preguntas. Entonces, por favor, si van surgiendo alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer específica, la pueden colocar en este espacio. Al final de la presentación tendremos unos minutos donde interactuaré yo con David y le estaré haciendo sus preguntas y haciendo saber sus inquietudes para tratar de darle la mejor respuesta que podamos. Así que David, bienvenido, es todo tuyo el auditorio. Una vez más, muchas gracias por tu por tu colaboración y por estar siempre compartiéndonos todo ese conocimiento que has adquirido a través de los años y a través de tu experiencia en este campo. Gracias, Nico. Buenos días a todos. Nuevamente, yo soy David Rodríguez.
Primero que nada, agradecerles su presencia el día de hoy a todos los clientes a nombre de Intecon y todos sus socios de negocios en Latinoamérica, Almonte en Brasil, a SM Tecnología en Guatemala, Labcal en Venezuela, en Colombia tenemos a Intecon Colombia y Hightech, SG en Argentina, y en México a través de Innovare EHS. Tenemos personas prácticamente de toda Latinoamérica, ¿no? De estos países más, por ahí vi Perú, Chile, Puerto Rico, así que bienvenidos, un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. La idea de la plática del día de hoy es hablar un poquito acerca de temperaturas extremas, de un par de métodos que creo yo que les pueden ser de utilidad para tratar de entender la exposición a temperaturas extremas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de definiciones de una manera muy general. Después nos vamos a mover un poco a la parte de transferencia de calor. Vamos de lo general a lo particular, digamos, ¿no? Tratando de explicar cómo afectan las temperaturas al organismo y no solamente el sitio de trabajo, sino también las actividades físicas que desarrolla una persona durante su trabajo o sus actividades diarias, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las ecuaciones de balance térmico, vamos a hablar de cuáles son las fuentes de calor, cómo tratar de identificarlas y cómo evaluarlas también. Vamos a hablar de un par de métodos por ahí, el método de TGBH y el método de fatiga por calor, ¿no? Que es un método completamente diferente y a través de un software o una aplicación, ahorita se las vamos a mostrar sin ningún problema. Y finalmente, parte de la presentación, creo yo que no hay mucha información respecto al tema de control de exposición a temperaturas extremas, entonces voy a tratar también de abordar ese tema para que tengan algunos elementos, pues, para poder desarrollar un programa adecuado de control de temperatura, ¿no? Más o menos yo calculo que todo esto me estará llevando 1h15, 1h20 aproximadamente, ¿no? Y vamos a iniciar básicamente la definición de estrés por calor o heat stress. En inglés es toda la carga que se genera, ¿no? A través del medio ambiente, básicamente el calor, la humedad y el calor radiante que se genera en un lugar de trabajo, el calor metabólico que genera una persona cuando realiza una actividad. Y hoy día se está considerando también el uso de ropa de protección, que también es una carga adicional al individuo, que pueden representar en conjunto una carga térmica para el trabajador. La idea de los planes de estrés por calor es tratar de mantener la temperatura corporal de una persona lo más estable posible. Que no haya aumentos o incrementos de temperatura de forma súbita, porque sabemos que esto puede ser peligroso para la salud de las personas, y esa es la idea de tener o mantener un plan o procedimientos de trabajo para evitar el estrés por calor, ¿no? Entonces, nuevamente, todas las condiciones ambientales, ¿no? Temperatura de bulbo seco, humedad relativa, que es muy importante y ahorita les voy a explicar por qué, calor radiante, ¿no? Más la carga metabólica, el calor que se genera por alguna actividad física que realiza una persona y la ropa de trabajo que tiene un individuo cuando realiza esa actividad. Todo eso engloba una carga térmica hacia el trabajador y lo que vamos a tratar de hacer es controlar que esa carga no aumente la temperatura corporal de una persona, ¿no? Por otro lado, la atención al calor o heat strain en inglés es básicamente una respuesta fisiológica de una persona a un estrés por calor, es decir, la respuesta del organismo de una persona cuando está expuesta a estas condiciones de calor, que puede dar como resultado la sudoración, el aumento de la frecuencia cardíaca o inclusive el aumento de la temperatura central del organismo. Entonces, cuando hablamos de tensión al calor y de estrés por calor, estamos hablando de dos cuestiones distintas. Estrés por calor son las condiciones o los factores que se engloban y que representan una carga térmica para
el trabajador, y la atención al calor, por su parte, nos da como resultado alguna respuesta de su organismo, ¿no? Por ese estrés o por esa carga térmica que tiene la persona, ¿no? Es muy importante tomarla en consideración. Para hablar de temperaturas extremas, pues hay que entender un poquito cuáles son los procesos de transferencia de calor que existen, y probablemente algunos de ustedes llevaron alguna materia por ahí de transferencia de calor en la universidad, si es que estudiaron ingeniería, ¿no? Básicamente los procesos de transferencia de calor se pueden dividir en tres grandes grupos: conducción, convección y radiación, ¿no? Conducción es básicamente cuando yo tengo contacto directo con la fuente de calor, ¿no? Y está transfiriendo esa energía por contacto directo. El ejemplo más claro de esto es una taza de café, ¿no? El café que está caliente, por contacto directo con la taza, transfiere cierta cantidad de energía, el café, pierde calor, la taza gana calor, y cuando yo la toco, ¿sí? La transferencia de calor va ahora de la taza hacia mi mano. Ese es un proceso de transferencia de calor por conducción. Normalmente a nivel ocupacional no se presenta mucho debido a que en temperaturas extremas, debido a que difícilmente los trabajadores están en contacto directo con fuentes de calor. Puede presentarse en actividades de temperaturas abatidas o bajas temperaturas. Ahí sí puede ser significativa la transferencia de calor por conducción, pero no tanto en temperaturas extremas. La transferencia de calor por convección se da a través de un fluido, ¿sí? El fluido tiene cierta temperatura, ese fluido puede ser agua o puede ser aire, y está transfiriendo el calor de un cuerpo, o está haciendo un proceso de transferencia de calor de un cuerpo al fluido a otro cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que tener ese fluido, y ese es uno de los procesos de transferencia de calor más importantes y que más pueden llegar a afectar la salud de los trabajadores. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las ecuaciones de TGBH y van a entender el por qué es importante esta transferencia de calor por convección. Y finalmente tenemos el proceso de transferencia de calor por radiación, que se da por radiaciones electromagnéticas, procesos en donde se generan radiaciones electromagnéticas. El ejemplo claro de una transferencia de calor por radiación es la luz del sol, ¿no? Son ondas electromagnéticas que viajan por el espacio y que llegan a la atmósfera, ¿no? Y ahí hay un cambio interesante, porque esas ondas electromagnéticas transfieren también energía al medio ambiente, ¿no? Y hace que se presente la transferencia de calor también por convección, ¿no? Entonces son los tres mecanismos importantes que debemos de considerar o que debemos de entender para hablar de temperaturas extremas. Ahora bien, la carga térmica que recibe una persona se puede establecer o se puede representar de forma matemática a través de esta ecuación. Esta ecuación lo que nos dice es que la carga metabólica o la carga de calor que recibe una persona, S, es igual a la carga de calor metabólica que se genera por alguna actividad física de la persona, es decir, el calor que nosotros estamos generando cuando hacemos alguna actividad física, más la carga de trabajo externo realizado por el cuerpo, más la carga de calor por conducción, por convección, por radiación, y todo eso menos la pérdida de calor evaporativo. Dense cuenta que en la ecuación todos tienen un símbolo más menos, ¿no? Puede haber una pérdida o puede haber una ganancia de calor, pero básicamente lo que dice esta ecuación es: el calor que recibe una persona se da por la actividad física que realiza, M y W es actividad física, por las condiciones del medio ambiente, ¿no? Conducción, convección y radiación, menos la pérdida de calor evaporativo. La pérdida de calor evaporativo para nosotros es el proceso de sudoración. Entonces, lo que trata de hacer el organismo cuando estamos expuestos a altas temperaturas es balancear de alguna forma el calor que generamos nosotros por actividad física más las condiciones ambientales a través de un proceso de sudoración. Lo único que hicimos en este slide fue pasar la sudoración o la pérdida de calor evaporativo al otro lado de la ecuación, ¿no? Entonces,
En este caso, lo que estamos tratando de hacer es un balance de energía, ¿no? El calor que se gana más la sudoración es básicamente igual o debería de ser igual al calor metabólico que se genera más las condiciones ambientales. Es decir, el cuerpo tendría que tener la capacidad por sí solo de balancear y de regular la temperatura de una persona, ¿no? Tomando en consideración las condiciones ambientales y tomando también en consideración las actividades físicas que hace el cuerpo. Idealmente, este es un balance de energía. Nosotros, en teoría, deberíamos de sudar para refrescarnos en base a la actividad física y las condiciones ambientales, ¿no? Y probablemente ustedes lo han visto cuando van a algún sitio muy húmedo o un sitio en donde hay mucho calor y hacen algo de ejercicio, ¿no? Es más probable que empiecen a sudar, inclusive sin hacer ningún tipo de actividad. Cuando las condiciones son muy húmedas y de mucha temperatura, el cuerpo automáticamente empieza a generar ese sudor para tratar de enfriar el organismo a través de un proceso de evaporación. Esa parte es sumamente importante. Teóricamente, ese es el balance de energía o el balance térmico que buscamos. El problema es que desafortunadamente en algunos casos este balance no se cumple o se rompe de tal forma que a veces la sudoración no es suficiente para poder enfriar o mantener la misma temperatura corporal y pueden venir desórdenes de calor a través de la persona. Entonces, esa parte es sumamente importante y si bien es cierto, es una ecuación matemática, tampoco es algo tan complicado de entender. Bien, hablando del trabajo, tenemos varias fuentes de calor. Ya hablamos que es importante para nosotros entender cuál es la carga de calor que se genera por alguna actividad física. Eso se refiere al calor metabólico, ¿no? ¿Cuál es la carga de calor que existe en el medio ambiente, ¿no? Es decir, por la temperatura de bulbo seco, por la humedad relativa y por el calor radiante, que eso tiene que ver con el calor ambiental o las condiciones ambientales. Pero en los últimos años también las personas que se han dedicado a estudiar este fenómeno de temperaturas extremas se han dado cuenta que el usar cierta cantidad o cierto tipo de ropa de trabajo significa una carga adicional impuesta al trabajador para el estrés térmico. Entonces, hoy día también debemos de considerar la ropa de trabajo, porque no es lo mismo estar utilizando una camisa de algodón, ¿no? En un sitio algodón claro, por ejemplo, en algún sitio de trabajo, que estar utilizando una traje completamente sellado de polipropileno, como lo que está pasando hoy día con los médicos, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que yo creo que no se ha abordado de forma adecuada con el tema de COVID-19 es la sobreprotección que le han dado a los médicos y enfermeras en algunos sitios de trabajo, ¿no? Porque traen una bata desechable, su bata de trabajo y aparte un traje de polipropileno, ¿no? Y tienen jornadas de 12 horas trabajando de forma continua, ¿no? Y ahí hay una carga de calor impuesta al individuo que no estamos abordando de manera importante o de manera significativa en estos lugares de trabajo, ¿no? Nuevamente, el calor metabólico se genera por procesos bioquímicos en el metabolismo de una persona, no importa lo que estés haciendo, ¿no? Si estás dormido, estás generando calor y probablemente ustedes cuando se levantan se van a dar cuenta, ¿no? Van a sentir que su cama está un poco caliente. Bueno, pues ese calor ustedes lo generaron simplemente por reacciones bioquímicas dentro de su organismo, ¿no? Por la forma de funcionamiento del organismo, y ese calor se va incrementando conforme nosotros estamos haciendo actividades físicas. Entonces, la actividad física es importante para nosotros y es importante tomarla en consideración cuando vamos a evaluar la temperatura por estrés al calor. Algunas contribuciones ambientales a través de, o que tienen que ver con el estrés de calor, bueno, pues ya hablamos de ellas, ¿no? La temperatura, sobre todo la temperatura de bulbo seco. No que estemos a 40 grados centígrados en una ciudad significa que vamos a tener casos de estrés por calor. No que estemos a 25 grados centígrados significa que no lo vamos a tener, ¿no? La temperatura es un papel, o toma un papel importante en este caso.
pero toma un papel importante todavía más la humedad relativa. La humedad relativa es muy, muy importante para nosotros y ahorita que vean la ecuación de TGVH, del índice de TGVH, les va a quedar claro el por qué. El movimiento de aire también es muy importante, ¿no? Porque el movimiento de aire lo que va a propiciar es ese proceso de evaporación, ¿sí? Y pues la cantidad de calor radiante o el calor por radiación que estamos recibiendo también es otro de los factores que hay que considerar. Si se dan cuenta, todos estos factores de alguna u otra forma se miden y se evalúan dentro del índice de estrés térmico, del índice TGVH, temperatura de bulbo seco. La humedad relativa la medimos a través de la temperatura de bulbo húmedo, al igual que el movimiento del aire, y el calor radiante lo medimos a través de la temperatura de globo. Son los tres parámetros que nosotros tomamos en consideración. La humedad relativa nuevamente es sumamente importante para nosotros, ¿sí? Y voy a tratar busqué un video que pudiera explicarles qué es la humedad relativa y ahorita les voy a explicar después del video por qué es sumamente importante para nosotros, sobre todo para mantener la temperatura corporal de una persona. La humedad relativa es el contenido de vapor de agua en el aire. Y aquí les voy a poner el video que creo yo que está bastante claro, la liga viene acá, ¿no? Para que entiendan un poquito a qué se refiere justamente la humedad relativa. La humedad relativa es la cantidad de humedad contenida en el aire respecto a la cantidad de humedad máxima que el aire puede contener en tanto por ciento. Antes de continuar, queremos aclarar que cuando hablamos de humedad nos referimos simplemente a agua en estado gaseoso. Bien, pues imaginemos, por ejemplo, que tenemos 1 metro cúbico de aire a 20 grados, que en estas condiciones este metro cúbico puede contener un máximo de 17,3 gramos de humedad, pero que solo contiene 13 gramos de humedad. En estas condiciones, 13 dividido por 17,3 y multiplicado por 100 nos da un 75% de humedad relativa. Si este mismo metro cúbico lo calentamos hasta 30 grados, lo que sucede es que ahora puede contener más humedad, por ejemplo, 30,4 gramos. En estas condiciones, como tenemos la misma cantidad de agua que antes, tenemos una humedad relativa del 42,8%. Finalmente, si enfriamos el mismo aire hasta 12 grados, lo que sucede es que contiene más humedad de los 10,7 gramos que puede contener. En esta nueva situación tendremos aire saturado o con una humedad relativa del 100% que supondrá 10,7 gramos. Y los 2,3 gramos que no puede absorber se convertirán en agua líquida. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones. Bueno, muy importante. Vieron que la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que está dispersa o disuelta en el aire, ¿no? Da 3 ejemplos porque la humedad relativa varía también con la temperatura del aire, ¿no? Entre mayor temperatura hay, mayor cantidad de vapor de agua se puede disolver en el agua, en el aire, perdón, y entre menos temperatura haya, se puede disolver o puede haber menos contenido de vapor de agua en el aire. ¿Por qué es importante para nosotros? Pues por una sencilla razón. La humedad relativa y el proceso de sudoración que nosotros tenemos es un proceso de evaporación de agua, ¿sí? Lo que hace nuestro organismo cuando sudamos es crear una pequeña capa de agua a lo largo de nuestra piel para que con el paso del aire o el movimiento de aire, esa agua se evapore. Y el problema de esto es que, y seguramente les ha pasado, si han ido a un sitio muy húmedo, la playa o algún lugar en donde hay mucha humedad por arriba del 95%, por más que ustedes suden, el cuerpo le cuesta mucho trabajo enfriarse porque esa agua que está generando nuestro cuerpo a través de la sudoración va a tener menos espacio para poder ser disuelta en el medio ambiente y le va a costar mucho más trabajo a nuestro organismo poder regular la temperatura. Entonces, la humedad relativa es un factor súper importante para nosotros porque arriba del 75% al cuerpo le cuesta mucho más trabajo
poder regular la temperatura a través de la sudoración. ¿Por qué? Porque hay menos espacio para evaporar esa agua que se está generando a través del sudor. Básicamente por eso. Espero que les haya quedado clara esta parte y para mí es muy, muy interesante, ¿no? La ropa de trabajo, como les decía, tiene efectos significativos también en el estrés al calor, ¿no? El uso de la ropa normalmente, sobre todo ropa de protección, pues tiene un efecto importante en la carga de calor que tiene la persona. Y aquí deberíamos de estar pensando en algunas cosas. Primero que nada, la ventilación, ¿no? Que la ropa permita justamente esa evaporación del sudor a medida de que en la cual se mueve el aire y la piel dentro de, es decir, buscar telas o ropa que tenga una tela que permita una fácil evaporación y no un proceso importante de absorción de vapor de agua, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer aquí es que aún con la ropa de protección la persona pueda disminuir de alguna forma la temperatura corporal a través de la sudoración. El aislamiento, sobre todo para sustancias químicas peligrosas, ¿no? Muchos de estos ropa de protección para sustancias químicas, al final del día son barreras que aíslan completamente a la persona y de acuerdo al nivel de aislamiento, pues eso también afecta la transferencia de calor, ¿no? Depende si estamos utilizando una traje de SMS, por ejemplo, para partículas, bueno, pues ese traje permite el paso del aire más fácilmente que un traje laminado, perdón, de polipropileno con las costuras selladas, ¿no? Entonces ahí aíslas o metes, por así decirlo, ¿no? En una bolsa completa a una persona, ¿no? En un pedazo de plástico a una persona, y eso evita que ese proceso de sudoración se pueda llegar a dar incrementando la carga de calor que tiene la persona. La permeabilidad también afecta directamente la evaporación de sudor, pero también puede llegar a afectar la exposición a diferentes sustancias químicas, ¿no? Y en algunos casos la protección a rayos ultravioleta son importantes, sobre todo cuando las personas hacen actividades en exteriores. Debemos de pensar en ropa que tenga protección de radiación ultravioleta, ¿no? Cuando la gente está realizando actividades en exteriores, ¿no? Rápidamente también algunos desórdenes derivados por la exposición excesiva al calor, ¿no? Pues tenemos la alteración de la temperatura corporal, que es justamente el rompimiento de ese balance o equilibrio térmico que hay entre el cuerpo y el medio ambiente, ¿no? La fatiga, el calor, que es una falla circulatoria que reduce significativamente, el paso de la sangre que regresa al corazón y que puede dar como resultado algunos desvanecimientos, algunas veces calambres por calor, ¿no? Que son calambres musculares generados por la pérdida excesiva de sales durante la sudoración. Al rato que hablemos de control vamos a hablar un poco acerca de esto. Y lo más importante y lo que debemos de tratar de evitar es el golpe de calor. El golpe de calor es la supresión de la sudoración de una persona de forma súbita, sin ninguna alerta, salvo una alteración en la temperatura corporal de vez en cuando, que en términos críticos puede ocasionar incluso la muerte de una persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso es que muchos de los estándares que hablan de desórdenes o de exposición a temperaturas extremas hablan acerca de cuidar la alteración de la temperatura corporal, porque este es uno de los síntomas iniciales que puede desencadenar a la larga un golpe de calor, ¿no? Es importante tomarlo. El golpe de calor, como les decía, ocurre cuando el cuerpo es incapaz de controlar su temperatura, ¿no? Básicamente el cuerpo deja de sudar y eso hace que no permita enfriarse y que aumente la temperatura en periodos muy cortos de tiempo. La temperatura por arriba inclusive de los 40 grados centígrados, ¿no? En algunos casos, en casos muy críticos, puede causar la muerte o una discapacidad permanente y no tiene absolutamente nada que ver con las condiciones físicas o con la edad de las personas. Hay casos documentados de jugadores profesionales que están acostumbrados a hacer actividades físicas muy fuertes o cargas físicas muy fuertes que han muerto por golpe de calor en los entrenamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado
con esta parte. Los síntomas pueden presentarse como confusión, estado mental alterado, dificultad para hablar, pérdida del conocimiento, la piel caliente y seca con una sudoración muy pequeña, en algunos casos convulsiones, la temperatura corporal muy alta y si no se lleva a cabo un tratamiento de forma inmediata, es muy probable que la persona pueda fallecer, ¿no? Los tratamientos lo que tratan de hacer es reducir o disminuir de forma significativa la temperatura corporal de la persona a través de agua, por ejemplo, ¿no? Hay algunos casos en donde los sumergen directamente en una tina de agua fresca para tratar de bajar la temperatura. El problema es que este regreso a la temperatura normal tampoco es tan rápido, tarda mucho tiempo en desarrollarse, por eso es importante estar en consideración y tomar en consideración a aquellas personas vulnerables que pueden ser afectadas por golpe de calor, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de la evaluación de temperaturas extremas, básicamente los factores que debemos de considerar para evaluar el estrés por calor. Bueno, pues nuevamente se lo repito, ¿no? La parte fisiológica, ¿no? O del organismo, la temperatura corporal es un buen indicio para saber cómo se encuentra la persona durante sus actividades diarias, sobre todo si presenta por ahí un incremento en la temperatura. El ritmo cardíaco también puede ser una buena forma de saber y obviamente la sudoración, ¿no? Factores ambientales, bueno, pues ya hablamos de la temperatura de bulbo húmedo, de la humedad relativa, que es muy importante para nosotros, el movimiento del aire y el calor radiante. Algunos otros factores también pueden involucrar un mayor riesgo de presencia de algunos desórdenes por calor, ¿no? Puede ser la edad del trabajador, por ejemplo. Entre mayor es la edad de una persona, es más difícil para el organismo regular la temperatura de trabajo. La condición física también es importante considerarla, al igual que el estado general de salud de una persona, muy importante, sobre todo cuando se hacen actividades de trabajo en sitios de calor, que ustedes identifiquen aquellas personas que están tomando tratamientos médicos o medicamentos como psicotrópicos, por ejemplo, porque algunos de ellos pueden disminuir también la generación de sudor en el organismo. Entonces es importante también considerarlo dentro del estado de salud de la persona, que la persona, por ejemplo, no venga, aquí en México les dicen crudos, pero que no hayan venido tomados. También el alcohol es otro factor importante que puede disminuir la presencia de líquidos en el organismo, ¿no? La ropa de trabajo también la debemos de considerar y la aclimatación de una persona a los ambientes calientes. Ese es otro tema importante que debemos de tomar en consideración y que más adelante vamos a hablar en la parte de control. Desafortunadamente, no existe un índice que integre todos estos parámetros, es decir, no hay alguna ecuación o algún método o una metodología que correlacione con precisión todos estos datos o todos estos parámetros a diferentes respuestas fisiológicas de una persona, ¿no? Entonces, hay muchos métodos por ahí para evaluar el estrés por calor, pero no hay un método que te englobe todos estos parámetros todavía, ¿no? Y que sea o que tenga una buena correlación también hacia las respuestas fisiológicas de una persona. Es muy importante conocer un poco los estándares y ahorita voy a hablar acerca de diferentes estándares que hay en Latinoamérica en particular, pero muchos de los estándares que hoy día tenemos nos hablan de la estimación del calor metabólico. Y esta estimación del calor metabólico es un método por el cual vamos a estimar aproximadamente la tasa de calor metabólico que está desarrollando una persona de acuerdo a sus actividades, ¿sí? Una persona que está de acuerdo a la norma ISO 7243 en la versión 2017, una persona que está sentada, por ejemplo, sin hacer absolutamente nada, tiene una tasa de calor metabólico de 115 watts, ¿no? Y ahí te da diferentes tipos de calor metabólico que se pueden generar. Por ejemplo, una tasa metabólica alta, ¿no? 415 más o menos está entre el rango de 360 a 465 watts, ¿no?
y es una persona que tiene un trabajo intenso en el tronco y los brazos, que está cargando o llevando material pesado, paleando, por ejemplo, o trabajando con algún martillo, ¿no? Etcétera, 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 caminando a una velocidad entre 5.5 y 7 kilómetros por hora. Entonces, ustedes tienen que identificar justamente cuál es la carga de calor metabólico de una persona. Los TLBs de ACGIH en su versión 2021 tienen también 5 diferentes tasas metabólicas, ¿no? Descansando, trabajo ligero, moderado, pesado y muy pesado, ¿no? Y entonces también les dan algunos ejemplos. Estas tasas de calor metabólica están estimadas para una persona de 70 kilogramos de peso también, ¿no? Entonces, ustedes primero que nada tienen que identificar cuál es la carga de calor metabólico que hay. Brasil tiene una norma técnica, que es la norma de higiene ocupacional 06, que habla acerca del índice de temperaturas y de exposición a temperaturas extremas, y ellos son un poquito más específicos respecto a la carga de calor o a la tasa metabólica de calor. Les ponen un sinfín de ejemplos, por ejemplo, de pie en movimiento, ¿no? Andando sin carga a una diferente velocidad. Bueno, ¿qué carga o qué tasa metabólica de calor se está generando por una persona determinada? Probablemente la norma de Brasil es la que más tiene información al respecto, ¿no? Las demás son un poquito escuetas al respecto. La norma técnica de Guatemala se basa en la ISO 7243, ¿no? Y es básicamente la carga de calor en watts también que se tienen, igual con una tasa o un valor o clase del 0 al 4, 5 diferentes clases, ¿no? Consumo metabólico bajo, tasa metabólica moderada, consumo metabólico alto y consumo metabólico muy alto, ¿no? Entonces, los ejemplos están acá. En la presentación, la norma 15 de la Secretaría del Trabajo en México habla acerca del régimen de trabajo, ¿no? Lo mismo, nosotros lo dividimos en 3 grandes grupos, ligero, moderado y pesado. Ligero tiene diferentes tasas de calor metabólico y les da también algunos ejemplos, ¿no? Moderado 2 y pesado 2, depende también de la cantidad de calor que se está generando por una persona, ¿no? Entonces es importante que ustedes definan de inicio la estimación del calor metabólico, porque en base a eso lo vamos a relacionar con el índice de temperatura de globo bulbo húmedo. En español le llamamos TGBH, en inglés le llamamos WGBT, ¿no? Wet Globe Bulb Temperature. Este índice de temperatura de globo bulbo húmedo se desarrolló en la década de los 50, en 1957, por 2 investigadores, Jaglow y Minard, en donde hicieron un método para determinar la estimación de la temperatura efectiva a la cual se expone una persona. Este método toma en consideración básicamente mediciones de 3 componentes importantes: la temperatura del aire, la humedad relativa, que se puede calcular con la temperatura de bulbo húmedo, y el calor radiante. Este método en realidad fue inicialmente desarrollado para tratar de controlar exposiciones de calor para la milicia de los Estados Unidos de Norteamérica, el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, y a lo largo de estos años este índice se ha tratado de correlacionar también con la carga de calor metabólico para establecer valores de referencia o límites de exposición. Entonces, por una parte tenemos los límites o el calor metabólico que se genera, que es donde englobamos una parte de la carga de calor de una persona, y por el otro lado tenemos o podemos hacer algunas mediciones, ¿no? Para determinar y estimar un índice de temperatura efectiva que recibe una persona de acuerdo a las condiciones ambientales, ¿no? Este método, como les decía, toma en consideración 3 diferentes temperaturas: temperatura de globo, temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco. Y se dividen esas 2 temperaturas en sitios en donde hay y no hay carga solar.
La carga solar involucra básicamente un parámetro de temperatura de bulbo seco. Pero vean ustedes las dos ecuaciones, ¿sí? El TGBH o el índice de TGBH es 0.7 de la temperatura de bulbo húmedo más 0.3 de la temperatura de globo en el caso de interiores sin carga solar. Y en el caso de exteriores sigue siendo 0.7 la temperatura de bulbo húmedo más 0.2 de la temperatura de globo más 0.1 la temperatura de bulbo seco, ¿sí? Nuevamente, la parte más importante para poder determinar el índice de estrés por calor tiene que ver básicamente con la temperatura de bulbo húmedo. Y esta temperatura está relacionada con la humedad relativa que tenemos en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque esa humedad y esa transferencia de calor por convección es la que más trabajo nos cuesta a nosotros adaptarnos para poder hacer que el cuerpo se enfríe de forma efectiva. Por eso es que es muy importante para nosotros tomar en consideración la humedad relativa del medio ambiente, porque si tenemos una alta humedad es muy probable que las personas que están realizando actividad física en este tipo de lugar le cueste más trabajo a su cuerpo adaptarse y enfriarse de forma efectiva que en lugares en donde hay menos humedad. Es muy, muy importante tomar en consideración nuevamente la humedad que nosotros tenemos en el medio ambiente, ¿sí? Algunos ejemplos o un par de ejemplos de temperaturas con carga y sin carga solar, ¿no? Una persona que está trabajando en caminos en donde tienen por ahí exposición, ¿no? Y lo están haciendo a cualquier hora del día, ¿no? Y una persona que está trabajando en una planta de fundición, por ejemplo, ¿no? Es donde pueden encontrar un ejemplo sin carga solar, ¿no? Hay diferentes ejemplos por ahí. Ustedes saben que los instrumentos que nosotros utilizamos finalmente son termómetros. Esos termómetros tienen ciertas características. Son 3 termómetros que se pueden integrar en un equipo de medición electrónica: la temperatura de globo, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. Esta temperatura de bulbo húmedo lleva un pabilo que se humedece con agua destilada y con esto se mide la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura en la cual simulamos una humedad relativa del 100%. Se moja ese pabilo y medimos de forma directa a través de este sensor la temperatura que se puede generar a través de una humedad relativa del 100%. La temperatura de globo mide calor radiante y esta temperatura lleva dentro un sensor de platino. Todos son sensores de platino que están dentro de un globo que es de 2 o de 6 pulgadas, dependiendo del tipo que tengan. La norma de ISO habla normalmente de un globo de 6 pulgadas, sin embargo, hoy día los TGBH de 2 pulgadas son bastante populares, pues son más fáciles de manipular y tienen una corrección también para poder utilizar esa temperatura o poder calcular la temperatura correcta del globo, ¿sí? Este globo es una esfera de 2 pulgadas de diámetro, de color negro mate y de cobre, que solamente mide la presencia de radiaciones o de temperaturas electromagnéticas, ¿no? O calor radiante. Básicamente es la forma de operar. Son equipos relativamente sencillos de manejar. Algunos de ellos pueden venir también con un tripié que les permita medir 3 diferentes alturas, porque algunos estándares te piden medir 3 diferentes alturas, ¿no? Algunos otros solamente el sensor o los sensores, ¿no? Hoy día una de las nuevas tecnologías que hay es un sensor de temperatura de bulbo húmedo sin agua. Este sensor y este equipo nació por un requerimiento también de los Estados Unidos o del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, al fabricante de estos equipos, que es Quest, que ahora forma parte de la familia de TCI. Y tenían un tema, sobre todo cuando estaban en misiones de medir la temperatura de estrés térmico y de andar llevando agua destilada. Era muy complicado para ellos. Entonces le pidieron a Quest desarrollar un equipo para medir o correlacionar datos de humedad relativa y poder calcular la temperatura
bulbo húmedo sin la necesidad de tener que mojar el pabilo. Eso es como lo nuevo que hay en sensores para medir TGVH. Y lo que hace el equipo es calcular el TGVH a través de una serie de datos. Tiene un sensor que mide humedad relativa y con la temperatura de bulbo seco puede calcular a través de una carta psicométrica o las condiciones ambientales, puede calcular la temperatura de bulbo húmedo. De acuerdo a los datos analizados, eso está en una nota técnica que tiene TSI en su sitio web. La nota está aquí. Todo el conjunto de datos tuvo una desviación media de 0.11 grados centígrados, que es básicamente muy cercana al margen de error del instrumento. Para eso, la incertidumbre de la medición de ese conjunto de datos combinados se calculó como 0.54 grados centígrados y tomando un factor de cobertura de 2, se calculó la incertidumbre expandida de 1.1 grados centígrados. Es decir, esta incertidumbre se debe de tomar en consideración en todas las mediciones, ¿no? Sobre todo para consultores y laboratorios que se dedican a hacer este tipo de mediciones. Si tienen un equipo de estos en donde no tienen o no quieren tener el sensor de temperatura de bulbo húmedo y quieren tener uno calculado, bueno, pues entonces tendrán que tomar la incertidumbre reportada expandida de 1.1 grados centígrados, ¿no? Esto viene en una nota técnica y vean ustedes la correlación de datos que tienen o los datos, la dispersión de datos que hay entre los temperatura de bulbo húmedo calculada y la temperatura de bulbo húmedo medida, ¿no? Es más o menos una muy buena correlación de datos, ¿no? Los valores de TGVH normalmente se deben de medir en la posición del abdomen de las personas expuestas al calor o de acuerdo a lo que pide la norma. Hay algunas normas en Latinoamérica que te piden medir en 3 posiciones, cabeza, tórax o tobillos. Si en este caso la posición del abdomen no es la que recibe una mayor fuente de calor, bueno, pues deben de realizar la medición del estrés al calor es mayor, ¿no? Imagínense, alguna vez me tocó ir a medir en una fundición en donde es un horno, donde la persona está alimentando chatarra en la parte de arriba del horno y la mayor cantidad de calor o la mayor fuente de calor se da en los pies porque es donde está la abertura al calor. Ahí es un ejemplo claro de una diferencia respecto a la medición, evitar medir en el torso y medir directamente en los pies. Algunas normas como la norma técnica de Guatemala o la norma 15 de la Secretaría del Trabajo en México te pide medir en 3 diferentes regiones, cabeza, región abdominal y tobillo. La cabeza, si es que está parada la persona, es a 1.7 metros, más o menos 5 centímetros. La región abdominal, cuando está parada, está alrededor de 1.1 metros y el tobillo a 0.1 metros, ¿no? Ambas normas te dicen que hay que tener cuidado porque puedes tener población que tiene diferentes alturas. Si ese es el caso, tienes que ajustar la medición de acuerdo a la altura de la persona. Si la persona está sentada, tienes entonces que tener la medición a la cabeza de 1.1 metros, la región abdominal a 0.6 metros y el tobillo igual a 0.1 metros, ¿no? Por eso es que los TGVHs como estos, ¿sí?, que tienen 3 sensores, son muy útiles para permitirte medir de forma significativa o de forma rápida las mediciones, ¿no? Una vez que tienes esa medición, pues haces un promedio, ¿no? El TGVH de la cabeza más 2 veces el TGVH del abdomen, más el TGVH de los tobillos, entre 4 te da un TGVH promedio, que es lo que vas a promediar. También la norma de Guatemala dice que si un análisis previo a los puntos de estudio de estrés térmico muestra que el ambiente es prácticamente homogéneo, se puede adoptar un procedimiento simplificado que solamente consiste en realizar una única determinación del índice TGVH a nivel del abdomen, ¿no? Eso es si tienes una homogeneidad o heterogeneidad de las lecturas de TGVH. Muy importante, antes de realizar la medición, ustedes deben de asegurar que el equipo se aclimate y se pueda
registrar temperaturas. Algunas normas te piden, la norma ISO, por ejemplo, te dice que no debes de tener una variación más allá de más o menos 0.4 grados centígrados después de ciertos minutos de haber dejado el equipo en sitio, ¿no? Lo ideal es dejar el equipo a que se aclimate o a que se pueda llegar a la temperatura ideal, porque poco a poco va cambiando de temperatura. Algunas normas, como la norma de México, por ejemplo, te dice que debes de dejarlo en el lugar por lo menos 30 minutos, o lo que especifique el fabricante en su manual del fabricante. Algunos fabricantes especifican tiempos de 15 minutos, ¿no? Como el caso de Quest, por ejemplo. Entonces, en cada una de las mediciones deben de dejar el equipo a que se adapte a las condiciones ambientales por lo menos 15 minutos. Esa parte es muy, muy importante para nosotros. Y a raíz de eso, una vez que nosotros tomamos los valores, lo que vamos a hacer es determinar un valor de referencia. La norma ISO 7243 habla de valores de referencia, y esos valores de referencia están en función del calor metabólico que nosotros generamos, ¿sí? Y de la persona, si es que está climatizada o no está climatizada a las condiciones de temperatura. Por ejemplo, si la persona tiene una tasa muy alta de calor metabólico, para una persona climatizada, el valor de referencia contra el que vamos a comparar son 25 grados centígrados como índice de TGVH. Si no está climatizada o no tiene esa posibilidad de aclimatarse, el TGVH debe bajar a 20 grados centígrados, ¿sí? La resolución número 295 del 2003 del Ministerio de Trabajo de Argentina pone límites de exposición en función de regímenes de trabajo, es decir, de tiempos de exposición en función de un periodo de 1 hora, ¿sí? Y esos regímenes de trabajo están de 100% de exposición, 75% de exposición y 25% de descanso, 50% de exposición y 50% de descanso. Y cuando me refiero a descanso, no significa que la persona se va a descansar a su lugar de trabajo, significa que la persona está fuera del sitio en donde se está generando calor, o 25 y 75. Y a partir de ahí, divide las personas aclimatadas o sin aclimatar en 4 tipos de trabajo: ligero, moderado, pesado y muy pesado, ¿sí? Y hace una relación. Por ejemplo, si la persona está todo el día trabajando, todo el tiempo durante 1 hora expuesta a temperaturas, está climatizada y su trabajo es muy pesado o es pesado, el límite de exposición contra el que van a comparar son 26 grados centígrados. Si esa persona tiene un régimen de trabajo de 50% de exposición y 50% de recuperación en 1 hora de tiempo, y tiene un trabajo moderado y no está climatizada, bueno, pues el límite contra el que vamos a comparar son 28 grados centígrados. Brasil hace algo muy interesante. Tiene 2 tablas, la tabla 1 y la tabla 2 de la norma de higiene ocupacional 06. La tabla 1 habla del nivel de acción para trabajadores aclimatizados y los límites de exposición de calor para trabajadores no aclimatizados. Y la tabla 2 habla acerca de límites de exposición para trabajadores aclimatizados, es decir, estos no están aclimatizados y estos sí. Y ellos hacen una relación del calor metabólico que se está generando con el índice de TGVH, que se calcula en un periodo de 60 minutos de exposición. Ellos te piden que tú evalúes la actividad que realiza cada una de las personas y que calcules un promedio ponderado del calor metabólico, y que calcules en cada una de esas actividades el índice TGVH y también lo ponderes para tener el resultado. Por un lado, tienes el resultado del índice TGVH y el resultado del calor metabólico ponderado a 60 minutos, y con eso harías el cruce de la temperatura que tú estás utilizando, ya sea para trabajadores que no están aclimatizados o trabajadores que sí lo están, ¿no? La norma técnica de Guatemala se apega a la norma ISO 7243, básicamente
tienen los mismos valores de referencia que la ISO 7243, y la norma 15 tiene algo parecido también a los límites de exposición de Argentina, regímenes de trabajo ligero, moderado y pesado, 3 nada más, porcentajes de tiempo de exposición a calor, también están relacionados a 1 hora de exposición a calor, y tienes que evaluar los ciclos de exposición durante 1 hora de exposición del trabajador, ¿no? Por ahí finalmente los TLVs de ACGIH, que sé que en Colombia siguen los TLVs de ACGIH, tienen también los valores ligeros, moderados, pesados y muy pesados para trabajadores en general. Aquí no dividen entre trabajadores aclimatizados o no climatizados, ¿no? Pero tienen niveles de acción también y en función de los ciclos de trabajo y los tiempos de recuperación, ¿no? Entonces, a grosso modo son los estándares que hay en Latinoamérica, ¿no? Y de los que pude consultar. Pero, bueno, una vez que nosotros tomamos en consideración o medimos el índice TGVH, lo siguiente es evaluar el efecto de la ropa sobre el estrés térmico de una persona. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Es importante que consideremos dentro de la ropa la ventilación, el aislamiento, la permeabilidad y la protección. Bien. La selección de ropa de trabajo, entonces, debe ser un trabajo importante para nosotros, ¿no? Para saber cómo deben de estar diseñadas, si son mangas largas, si deben de tener botones, si tienen alguna pieza con restricciones, si las aberturas realmente proporcionan suficiente convección para ambientes muy húmedos que te permitan hacer esta transferencia de calor por la evaporación. Entonces, es un tema que hay que voltear a ver. Esto lo saqué de una presentación por ahí de Di Corletto, una persona que es experto, un higienista australiano que es experto en la parte de estrés por calor, y tiene una lista de diferentes materiales con diferentes colores y te dice qué tanto pueden contribuir a la carga de calor y qué tanto calor radiante pueden reflejar también este tipo de materiales, ¿no? Entonces, es muy importante que busquemos materiales que sean ventilables, ¿no? Que la tela permita ese paso y esa evaporación fácil del aire. Aquí hay algunos ejemplos de ropas ventiladas que permiten el paso del aire fácilmente. En la medida de lo posible, tener también ropa de color claro, ¿sí? Porque la ropa de color negro absorbe de una manera significativa también el calor y eso impone una carga adicional también al trabajador. Y lo que dice el estándar de ISO 7243 es que debes de tomar un valor de ajuste para la ropa. Ellos le llaman CAV, que es Clothing Adjustment Value, o valor de ajuste de la ropa, y te dice, bueno, si tienes una ropa de trabajo, ¿no? En donde esa ropa está hecha de algún material o una tela de construcción, no debes darle o no debes sumarle nada al resultado de TGVH, ¿no? Si tienes por ahí un traje completo de poliolefina de tela no tejida, ¿no? Como polietileno o polipropileno, bueno, pues al resultado de tu TGVH le vas a tener que sumar 2 grados centígrados para tomar en consideración la ropa. Entonces, vas a tener que sumar al resultado de tu medición el valor que aquí tienes. Si ustedes tienen, por ejemplo, un traje que es una barrera contra vapor, que no tiene ninguna capucha, bueno, pues le tienes que dar un valor de 12 a este índice de TGVH. ¿Por qué? Porque es un traje completamente encapsulado que evita que la persona esté en contacto con el medio ambiente y es una carga térmica adicional a la persona. Normalmente este tipo de trajes se utilizan en emergencias, ¿no? Y entonces, adicionalmente al traje, tú le tienes que dar un sistema de aire autocontenido a la persona que le aumenta también una carga física al trabajador, ¿no? Entonces, todo eso debe estar considerado en los valores de ajuste para ropa. La resolución de Argentina
les da básicamente 3 valores: uniformes de trabajo 0, buzos de tela, los buzos son los trajes de material no tejido, más de 3.5 al resultado del TGVH, y buzos de doble tela, más de 5 grados o sumarle 5 grados centígrados. La norma ocupacional de higiene ocupacional 6 de Brasil tiene varios valores de acuerdo al diferente tipo de ropa de trabajo, que va de 0 a 12 también, de acuerdo a la protección del material, ¿no? La ropa de polipropileno, por ejemplo, de SMS, que es material no tejido, ¿no? Los famosos trajes que comercialmente conocemos por ahí, tienen un valor o hay que sumarle un valor de 0.5, y los TGVHs también los TGVHs, los TLBs de ACGIH en el 2021, también en la tabla E1 incluyen los diferentes valores que hay que sumarle al factor de acuerdo al tipo de la ropa. En México no tenemos absolutamente nada al respecto, ¿no? Tampoco la norma guatemalteca, entonces es un tema que hay que tomar en consideración. La ropa significa también una carga adicional de estrés por calor. Bien, eso a grosso modo respecto a la exposición a calor midiendo el índice TGVH. Hay algunas herramientas que están descritas en la norma ISO 7933 para predecir la tensión al calor de una persona. Y esta tensión al calor es un índice que se basa en la ecuación de equilibrio térmico que vimos al inicio, en donde a raíz o teniendo algunos datos de algunos parámetros medidos, pueden calcular un tiempo en el cual hay un aumento en la temperatura central de una persona. Es muy útil esta herramienta y este método para tratar de predecir estrategias de control de exposición a temperaturas extremas de ciertas personas, ¿no? El problema de este método es que es un método que requiere hacer ciertas matemáticas, ¿no? Son ecuaciones complejas, ¿no? Y requieren ciertos datos para poder llevarlas a cabo, de tal manera que el programa o una aplicación en computadora puede ayudarte a hacer este método, ¿no? Y es un método que creo yo puede ser utilizado también para poder predecir ese aumento de temperatura en el organismo. Hay un software que está de forma gratuita, ahorita les comparto el link, que pueden usar para calcular ese tiempo. Hay una aplicación también, y lo que aquí pueden ver, ustedes le van a alimentar esos datos al software, ¿no? Temperatura de bulbo seco, humedad relativa o temperatura de bulbo húmedo, velocidad del aire, si hay influencia o no de la luz natural, si la persona tiene un lugar para rehidratarse fácilmente, ¿no? Y lo que va a dar como resultado a lo largo de eso, estos son 3 fases, ¿no? La primera fase, la persona tiene una temperatura corporal por abajo de los 37 grados centígrados. Después de 2 horas de trabajo, la temperatura aumenta de forma dramática, casi un par de grados. En menos de 1 hora, en esas condiciones, ¿no? En este ejemplo, la persona llega a aumentar su temperatura corporal más de 1 grado centígrado. Después tiene un periodo de descanso en donde baja la temperatura, pero no baja lo suficiente, y en los terceros o en la tercera fase, posteriormente la persona pues aumenta su temperatura corporal, ¿no? Esto es una gráfica de predicción de la temperatura corporal del organismo y sirve para que ustedes puedan identificar si sus ciclos de trabajo son adecuados o no. ¿Sale? La aplicación está para celulares, la pueden bajar en estos links, en el link ya sea Android o iOS para Apple, ¿no? En donde ustedes pueden descargar de forma gratuita. La hizo Rosy Corleto junto con otras profesionales higienistas en Australia y está disponible para ustedes, ¿no? Y básicamente es un ejemplo
¿no? Datos que tendrías que estar ingresando: cuánto dura la tarea, la temperatura de bulbo seco, la temperatura de globo, humedad relativa, velocidad del aire, la carga metabólica de la persona, la postura a la hora de hacer la actividad y el tipo de ropa que tiene el trabajador, si es un trabajador aclimatado o no aclimatado, y en base a eso te da algunos resultados, ¿no? Con esos datos de ese escenario, ¿no? Básicamente la temperatura corporal de una persona sube de 36.8 a 37.6 grados centígrados, pero la pérdida de agua también que te la da, ¿no? En menos de 2 horas es casi de 1.6 litros. Entonces, por un lado, te dice cuál es la predicción del aumento de la temperatura de una persona, y por el otro lado, te dice cuál es la pérdida de agua por esa actividad, para que tú tengas claro en esa actividad cuándo y cómo reponer esa agua que tiene la persona, ¿no? Vamos a hablar de control de temperaturas extremas, y bueno, ustedes saben que la jerarquía de controles, lo que buscamos primero y lo más eficiente es la eliminación de las tareas calientes. En periodos puede ser durante el día que sea lo más fresco posible. Podemos tener algunos controles de ingeniería, como tener sistemas de aire acondicionado, de ventilación, que permitan ese calor evaporativo, provisión de algunos sitios de sombra cuando están trabajando en exteriores, ¿no? Algunos controles administrativos como la rotación de personal, vigilancia médica o entrenamiento, la reposición de fluidos también, y en algunos casos el uso de equipo de protección personal, ¿no? Esto también lo saqué o lo tomo de Ross y Corleto, ¿no? En donde, bueno, diferentes factores de riesgo que ustedes pueden encontrar por ahí, y controles de eliminación, sustitución, ingeniería administrativos o uso de equipo de protección personal, ¿no? Los controles de ingeniería involucran tener equipos que permitan el macroenfriamiento, ¿no? Un aire acondicionado, si es que es válido tenerlo, ¿no? Si es que no, bueno, pues tendremos que buscar de alguna forma reducir la humedad ambiental o la humedad relativa que hay en el medio ambiente. Es un buen método para disminuir la humedad y provocar o ayudar a la gente a que ese sudor sea efectivo para regular la temperatura. También pueden incrementar la velocidad del aire, pero es muy importante que verifiquen la temperatura del aire, ¿no? Hace muchos años me tocó evaluar en un sitio muy caliente TGVH, ¿no? En una planta de maquila, hacían lámparas, y a alguien se le ocurrió poner unos ventiladores en el techo, ¿no? Y lo que hacían es que el aire que estaba más caliente, que estaba en la parte superior del techo, lo aventaban hacia la parte de abajo, y eso aumentaba la carga de calor impuesta a la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con la temperatura del aire. Hay que disminuir la carga metabólica también en la medida de lo posible, ¿no? Ayudar con herramientas o equipos de trabajo para disminuir la carga metabólica de la persona, y en algunos casos las barreras de calor radiante también funcionan bien, ¿no? Hay algunas estaciones de enfriamiento como esta, seguramente las han visto en algunos juegos de fútbol o de fútbol americano cuando hace mucho calor. Por ahí, ¿no? Controles administrativos, bueno, pues la selección de trabajadores, muy importante que ustedes definan un grupo de trabajadores en base a la edad y a las condiciones físicas, sobre todo para hacer trabajos muy pesados. La parte de entrenamiento y capacitación es básica también para ellas. Agendar actividades en trabajos calientes o muy temprano por la mañana o en la noche que baja la temperatura, y tener claros intervalos de descanso en ambientes frescos, con ventilación adecuada y con sombra para los trabajadores. Y aquí les pongo un ejemplo que me tocó vivir hace muchos años cuando trabajé para 3M. Estas son fotos de una industria muy grande en Centroamérica, la industria bananera, ¿no? Hay muchos plantíos de bananas en Centroamérica, y lo que hacen estos trabajadores es que colocan bolsas de protección a las pencas de plátanos a lo largo del día para protegerlas contra cualquier plaga. Esas bolsas tienen impregnadas clorpirifos, que es un agente plaguicida para evitar que se puedan llenar de plagas o que las plagas consuman estos bananos, ¿no? Entonces, normalmente estos trabajos ellos
lo hacen caminando, ¿no? Son jornadas muy largas de trabajo, las temperaturas en ese sitio están por arriba de los 35 grados centígrados en el día y con humedades relativas por arriba del 75% de humedad, y es un trabajo físico muy pesado porque llevan su escalera, llevan una gran cantidad de bolsas y van caminando a lo largo de los plantíos poniendo las bolsas, ¿no? Actividad, por ejemplo, ellos la realizan a partir de las 3 de la mañana y a las 10 de la mañana, que digamos empieza a hacer calor, pues ya terminaron de hacer todo su recorrido, ¿no? Este es un ejemplo de cómo ajustar horarios de trabajo para evitar la exposición a calor, ¿no? Muy importante la revisión de el entorno ambiental que nosotros tenemos, ¿no? Para verificar que podemos tener esos datos. Ya hay una aplicación también en Android y en Apple que es una evaluación cualitativa de riesgo muy sencilla, ¿no? En donde ustedes también dan ciertos parámetros respecto a la carga de calor metabólico que va a estar expuesta una persona y respecto a las condiciones ambientales para determinar si esa actividad o ese trabajo es riesgoso o no desde el punto de vista de exposición a calor. También ahí están los links que pueden descargar y es una aplicación que pueden utilizar en sus dispositivos móviles. La hidratación es muy importante tomarla en consideración. Básicamente el agua es un 60%, representa un 60% del peso corporal de una persona. La absorción de fluidos corporales está alrededor de 1.200 mililitros por hora y en un sitio de trabajo se puede perder fácilmente 1.2 litros de sudor por hora, sobre todo cuando las condiciones de calor metabólico son importantes. La sed en realidad no es un indicador adecuado para saber cuando una persona requiere hidratarse o no. Normalmente cuando una persona tiene sed ya hay un proceso de deshidratación. El cuerpo ya perdió del 1 al 2% de agua en el organismo, ¿no? Entonces no debemos de asegurar o de decirle a los trabajadores que se esperen a que les dé sed, porque es muy probable que cuando les dé sed, ese cuerpo ya haya empezado un proceso de deshidratación. Es importante que le pidan a sus trabajadores que tomen agua hasta que satisfagan su sed, ¿sí? Y que posteriormente tomen un vaso adicional para asegurarnos que la persona tomó o tuvo una ingesta adecuada de líquidos. Es muy importante tomar en consideración una hidratación previa y posterior al trabajo para mantener un buen nivel de hidratación durante la jornada regular y darle oportunidad al trabajador de que beba agua de forma regular. ¿Qué pasa cuando la persona se deshidrata? Bueno, pues hay muchos efectos fisiológicos como la pérdida de la concentración, disminución para realizar trabajo físico, aumentan las conductas inseguras justamente porque se pierde la concentración, hay un aumento en la probabilidad de cometer errores y puede ser el precursor también de condiciones más graves como la fatiga o el golpe por calor, ¿no? ¿Cómo podemos saber si una persona no está decidido? Bueno, pues hoy día hay programas específicos que miden la gravedad específica de la orina. La gravedad específica de la orina es un parámetro que se está utilizando en algunos países para poder evaluar, ¿no? Situaciones probables de estrés por calor. Y eso es básicamente una medición relativamente sencilla a través de algunos dispositivos como refractómetros ópticos o electrónicos o tiras reactivas que te dicen de alguna u otra forma si la persona está deshidratada o no. La gravedad específica de la orina más o menos está en 1.01 y de ahí vas a tener algunos valores arriba de 0.01, conforme aumente la gravedad específica, te puede dar como resultado la presencia de algunas deshidrataciones. Suena raro, suena feo, pero es un buen método de control también de trabajadores que están expuestos a altas temperaturas. Los refractómetros son relativamente fáciles de utilizar, son bastante precisos y portátiles. Pueden calibrarse también con agua destilada y obviamente deben de considerar temas de higiene por ahí. Hay algunas tiras reactivas, ¿no? En donde pueden utilizar simplemente como un sistema de comprobación, ¿no? La presencia o no de esa deshidratación a través de la gravedad específica de la orina. Este es un método de control de trabajadores expuestos a temperaturas extremas, ¿no?
Hay algunas personas que piensan en dar, ¿no?, electrolitos o reponer electrolitos. Algunos de ellos por ahí tratan de incrementar la ingesta de sal, dando algunas pastillas de sal al personal. No se recomienda el uso de estas pastillas de sal. En realidad, la dieta que hoy día tenemos en muchos de nuestros países tiene un gran contenido de sal, que es de donde lo reponemos, ¿no? Y como parte de la aclimatación también hay la producción dentro del organismo de una hormona que mejora la capacidad del organismo a conservar las sales que nosotros podemos perder a través de la sudoración o de la orina. Es importante tomar en consideración una variación de fluidos de reemplazo. Pueden utilizar productos que reemplazan electrolitos, bebidas que tienen electrolitos, pero ojo, no es el único fluido que deben de pensar como fluido de reemplazo, ¿no? Hay que pensar en una combinación de agua y este tipo de fluidos, porque el problema de los electrolitos es que, aparte de reemplazar las sales que nosotros tenemos, y esta tabla nuevamente la saqué de Ruiz de Corleto, ¿no? La tomé de una presentación de Ruiz de Corleto. Vean que, si bien es cierto, reponemos cierta cantidad de sales de sodio y de potasio, también el contenido de carbohidratos es alto. Y en el caso de una bebida comercial que todo mundo conoce y que normalmente tomamos para reemplazar fluidos, ¿no?, vean la cantidad de carbohidratos por cada 100 mililitros. Recuerden que nosotros perdemos de 1 a 1.2 litros de sudor por hora, ¿no? En trabajos fuertes o en trabajos pesados, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de 72 gramos de carbohidratos, ¿no?, para reemplazar ese líquido a través de electrolitos, ¿no? Y que en algunos casos puede ser un factor crítico también, ¿no? Sobre todo en algunos países como en México, en donde la diabetes es un problema de salud en gran parte de la población. Entonces, no es necesario que pongan solamente electrolitos, es una combinación de uno y otro. Normalmente la relación es un vaso de electrolitos por 4 vasos de agua, ¿no? Para que más o menos tengan por ahí la proporción. También es importante tomar en consideración, ¿no?, que la hiperhidratación puede llegar a ser una condición significativa, ¿no? Hay riesgos o hay documentación o documentos que indican que la ingesta excesiva de agua puede hacer que el cuerpo pierda grandes cantidades de niveles de sodio y por ende puedan provocar problemas severos, desde calambres musculares hasta inclusive la muerte, ¿no? Entonces es importante tomar en consideración eso. También una mayor cantidad de ingesta de agua lo que va a provocar es una deshidratación mayor. La gente va a ir a orinar más seguido, entonces, si bien es cierto, tenemos que reponer esos líquidos, hay que tomar en consideración la forma en la cual vamos a reponer los líquidos. Como les decía, las bebidas alcohólicas en muchos sitios obviamente están prohibidos, pero finalmente el alcohol es un diurético y ese diurético hace que aumente un riesgo de deshidratación. Si ustedes toman un vaso de cerveza de 200 mililitros, es muy probable que no nada más pierdan esos 200 mililitros, sino que pierdan 100 mililitros más de líquido y eso desencadena a lo largo del tiempo una deshidratación mayor, ¿no? También es importante tomar en consideración que con esa pérdida de líquidos, pues también perdemos sales como sodio y potasio. Y la ingesta de cafeína, que a muchos de nosotros nos gusta, ¿no? También no está recomendada porque en algunos casos, este tipo de líquidos, ¿no?, puede suprimir el sistema nervioso central y con ello, de alguna forma, afectar la sudoración de las personas. Entonces, hay que tener cuidado también por ahí. Algunos ejemplos de nivel de cafeína, ¿no? Una taza de café tiene 45.4 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, entonces hay que tomar
en consideración esa parte. Finalmente, la aclimatación es importante, ¿no? La aclimatación lo que trata de hacer es permitir que el cuerpo se adapte al entorno externo en donde estamos trabajando, ¿no? Esto representa una respuesta fisiológica bastante compleja, ¿no? Que a lo largo del tiempo lo que nos va a permitir es tener una mayor tolerancia al medio ambiente, que el cuerpo se adapte mejor y los métodos de regulación de calor, ¿no? Básicamente el sudor, sea mucho más eficiente para trabajar. Cuando no tenemos aclimatación, pues aumenta la posibilidad de que una persona pueda sufrir una enfermedad relacionada a un efecto relacionado a estrés por calor, y tenemos que asegurarnos que ese proceso se va a llevar a cabo sobre todo con trabajadores nuevos, ¿no? Esta gráfica, ¿no? Nos dice cómo es la adaptación de los días a la aclimatación, ¿no? En diferentes temas, ¿no? El ritmo cardíaco disminuye dramáticamente a partir del día 6 de aclimatación, la capacidad de ejercicio aumenta, la comodidad térmica también aumenta y disminuye ligeramente la temperatura corporal y la temperatura de la piel. Entonces, un buen proceso de aclimatación ayuda también a llevar a una persona a trabajar y a tolerar más ambientes muy calientes. ¿Cómo podemos llevar a cabo este proceso? Bueno, trabajadores nuevos que no han sido expuestos a fuentes muy grandes de calor, lo pueden hacer aquí el primer día, que se expongan solamente 20% de la duración total del trabajo, que no sea mayor a 2 horas, el segundo día 40%, el tercer día 60%, y a partir del quinto día el 100% de la jornada de trabajo. Los van llevando poco a poco a una persona. Si es una persona que ya ha tenido experiencia previa o que ya ha trabajado en ambientes calientes, una persona que regresa a trabajar, por ejemplo, a una mina, la forma de aclimatizarlos es el primer día el 50%, el segundo día 60%, el tercer día 80%, y a partir del cuarto día ya podría estar el 100% de su jornada expuesto a esta temperatura. Finalmente, hay equipos de protección personal que te ayudan a disminuir exposiciones a calor. Aquí hay un ejemplo de un ensamble de una válvula de enfriamiento de un fabricante de equipo de protección personal. Esta válvula se conecta a sistemas de línea de aire, y esos sistemas de línea de aire, a través de un proceso de vórtex, enfrían o calientan el aire. Esta válvula puede enfriar el aire hasta 28 grados centígrados. Y hagan de cuenta que una persona teniendo una válvula de enfriamiento como esta, con un sistema de casco capucha, pues es como si tuviera un sistema de aire acondicionado propio. El problema de esta válvula es que requiere grandes niveles o grandes cantidades de presión en el sistema de aire comprimido para poder trabajar. Más o menos una válvula de estas maneja presiones o requiere presiones entre los 70 y los 95 PSI, ¿no? De tal forma que, bueno, pues requieren un compresor que tenga capacidades grandes de proveerles una buena presión de operación, pero son equipos bastante fáciles de utilizar y bastante cómodos para las personas que los utilizan en ambientes calientes. Hay algunos otros equipos de protección como chalecos de enfriamiento, en donde ustedes le ponen un pack que se congela y que les permite enfriar de forma significativa, pues prácticamente el torso de una persona. También puede ser una buena alternativa, ¿no? El problema de esto es que este tipo de chalecos pesan también, es una carga adicional de trabajo metabólico al trabajador, y hay que tomar en consideración también esa parte, ¿no? Hasta aquí termina la presentación. No sé si tengan alguna duda respecto. Por ahí tenemos todavía algunos minutos por ahí para resolver algunas dudas al respecto. Si tienen alguna duda en particular, les comparto mi correo electrónico, drodriguez@innovare-ehs.com o drodriguez@inteconinc.com. Mi teléfono también ahí lo tienen y estoy a sus órdenes para cualquier duda al respecto. Muchas gracias por su atención. Edwin, muchas gracias. Como siempre, excelente
presentación. Bueno, hay varias preguntas. Voy a proceder a leerlas. Y por supuesto, pues la idea es que tú nos ayudes con tu respuesta o tus comentarios respecto a estas dudas que nos han manifestado varios de los asistentes. Adelante. Bueno, la primera que tengo, bueno, de paso te comento que muchos te mandan muchos saludos y muchos agradecimientos por la presentación. La primera duda o pregunta que hay dice, ¿existe alguna guía o documento donde nos especifiquen el tipo de ropa que deben tener los trabajadores para las diferentes actividades expuestas a altas temperaturas? Bueno, no hay como una guía como tal, ¿no? Yo les recomendaría primero que vean las fichas técnicas de los fabricantes, sobre todo el material y la composición de la ropa, para que ustedes definan cuál es el valor de ajuste del TGVH o del índice TGVH. Todos los fabricantes serios de ropa, ¿no? Kimberly-Clark, DuPont, 3M, Lakeland, tienen fichas técnicas de su ropa y los materiales, entonces con eso pueden ustedes definir esa parte, pero una guía como tal yo no he visto por ahí descrita, ¿no? Gracias, David. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto es el tiempo después de aclimatarse el equipo en el cual ya uno puede estar tomando la medición? Mira, los fabricantes normalmente manejan un tiempo de 15 minutos. Algunas normas te piden un poco más. Les decía, el caso de México, por ejemplo, te pide 30 minutos de aclimatar el equipo. La sugerencia es que ustedes cuando vean una temperatura estable que no varíe más de 3.4 grados centígrados, creo yo que el equipo está climatizado. Hay que tener mucho cuidado en ambientes muy calientes, ¿no? Les voy a platicar una experiencia que nos pasó, ¿no? Dejamos un equipo, o uno de los muchachos que trabajaba para nosotros dejó un equipo aclimatizando en un sitio de fundición y el equipo prácticamente la parte de plástico se achicharró, ¿no? Se quemó, entonces hay que tener también cuidado con eso y estar lo suficientemente lejos de la fuente de calor para evitar que el equipo se pueda llegar a dañar. Los equipos tienen un rango de operación, si no mal recuerdo, van por arriba de los 80 grados centígrados y lo que pasa es que arriba de los 80 grados centígrados la electrónica tiene un pequeño fusible que apaga el circuito para evitar que se pueda llegar a dañar también, ¿no? Entonces, bueno, tengan cuidado nada más con esas condiciones muy extremas porque pueden llegar a dañar sus equipos. Gracias, David. La siguiente pregunta dice, buenos días, ¿existen guías para definir el tipo de hidratación y procesos de aclimatación al exponerse a altas temperaturas? No, yo no he visto tampoco una guía. Hay algunos estudios que han hecho, sobre todo fabricantes de bebidas de reposición de electrolitos, ¿no? Yo tengo mis comentarios al respecto, no quiero decir que no sean serios, pero bueno, finalmente es una herramienta de marketing que ellos hacen. Por ahí hay algunos artículos en el Journal of Occupational Hygiene de la IHA que les pueden servir como referencia, pero no hay una guía como tal. Lo que yo he encontrado al respecto fue lo que les comenté, ¿no? Una combinación tanto de agua como bebidas de reposición de electrolitos y muchas empresas toman una regla de 4-1, ¿no? 4 vasos de agua por 1 de reposición de electrolitos. Es decir, tomen en consideración otra vez que los electrolitos, si bien es cierto, te reponen sales, también es cierto que es una carga importante de carbohidratos al organismo. Y en algunos sitios para nosotros es algo no muy bueno, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una población muy grande que padece diabetes y que no está controlada. Entonces, hay que tener cuidado en la administración de este tipo de bebidas, ¿no? Y también algunos programas de rehidratación te dicen que lo hagas
entre cada hora y cada 2 horas, dependiendo de la carga metabólica que tenga la persona, ¿no? Yo les podría decir, darles 5 minutos cada 2 horas a los trabajadores para que se rehidraten. Creo que es tiempo suficiente para que puedan reponer la cantidad de líquidos que están perdiendo. Si es una carga metabólica muy alta, probablemente lo recorrería o lo disminuiría a 1 hora, ¿no? Perfecto, David. Muy alineado con esa pregunta, también nos indican acá cómo se puede definir quién es o quién no es un trabajador aclimatado. Bueno, por referencia a un trabajador aclimatado, es un trabajador que lleva cierto tiempo trabajando en ambientes calientes, ¿no? Muy importante también algunos estándares que tienen que ver con, o procedimientos de trabajo, sobre todo no estándares, que tienen que ver con la gestión de ambientes calientes, ¿no? Es una evaluación médica. Y tratar de definir cuáles son las personas que son médicamente aptos para realizar una actividad en trabajos calientes. Básicamente aquí lo que buscamos es personas relativamente sanas, con una buena condición física, jóvenes en la medida de lo posible, y no con esto quiero hacer un tema de discriminación, pero bueno, tenemos o se aclimatan de una manera mucho más fácil, ¿no? Si no tienes conciencia, tienes una población de trabajadores que no ha sido expuesta a calor y que va a estar trabajando en actividades calientes, bueno, pues ahí tienes un grupo no aclimatizado que deberás de llevar a esa parte, ¿no? Ahora va a depender también del tipo de actividad por ahí, porque probablemente vas a hacer un mantenimiento, ¿no? Es algo muy común, por ejemplo, un mantenimiento en una planta en donde tienes trabajadores que no están aclimatizados y que se van a exponer por grandes periodos de tiempo, ambientes muy calientes, ¿no? Ponerle refractario, por ejemplo, a un horno de fundición, ¿no? Es un ejemplo típico. Bueno, en ese caso, lo que vas a tener que hacer no te va a dar tiempo de llevarlos a la parte de aclimatación, pero sí puedes definir jornadas laborales de exposición a calor muy cortas también para evitar que esa persona sufra algún incremento en su temperatura, ¿no? Entonces, otra vez, una persona no aclimatizada es una persona que no está acostumbrada a trabajar en ambientes calientes, ¿no? Perfecto, David. Nos hace una pregunta bastante específica, no sé si puedas ayudarnos. Dice, respecto a la legislación de Argentina, ¿son acumulativos los descansos? No lo sé, no lo sé. Ayer la revisé rápidamente. Bueno, en estos días revisé todas las legislaciones. En teoría, y no voy a hablar de la legislación argentina, pero hablando un poco desde el punto de vista de un higienista, ¿no? Yo les diría no, ¿no? Es decir, no puedes juntar los descansos en un descanso de 2 horas al final de la jornada. Lo que tratas de hacer con los descansos, aunque sean periodos muy cortos de tiempo, es romper con ese estrés que está recibiendo una persona por las condiciones ambientales de calor, ¿no? Entonces, un descanso no significa que la persona se va a echar a una hamaca, ¿no? A descansar, o sea, significa que lo retires del área en donde está expuesto a calor, le des oportunidad a recuperarse, le des oportunidad a reponer fluidos y volver a regresar a esa parte. Entonces, desde mi punto de vista como higienista, yo te diría, no deberían ser acumulativos. No lo sé si la norma argentina sí lo marca, lo voy a revisar, pero no lo creo, ¿no? La idea de esos periodos de descanso es romper justamente ese estrés que tiene la persona al calor. Gracias, David. La siguiente pregunta dice, ¿con qué frecuencia deben calibrarse los instrumentos de medición o qué indican las normas para obtener mediciones confiables y sin desvíos? Bueno, es una buena pregunta. Depende también de la legislación. Si a mí me preguntan, yo les diría que de forma anual, ¿no? La idea de la calibración es verificar que el instrumento está midiendo bien, pero por el otro lado también que las mediciones que estás generando sean trazables a un patrón particular o un patrón nacional o internacional. En algunos países se permite extender esa calibración a 2 años, ¿no? Pero
durante ese proceso de no calibración debes de hacer una verificación intermedia y una comparación de ese equipo con otro equipo similar también, ¿no? Entonces, depende mucho de la legislación, ¿no? Yo sí le sugeriría estarlo haciendo de forma anual, ¿no? El laboratorio de calibración les va a entregar un certificado en donde les va a decir el desempeño del instrumento y no te va a decir si cumple o no cumple o si lo puedes usar o no lo puedes usar, ¿no? Simplemente te va a indicar el dispositivo o el laboratorio, ¿no? Cuál es el desempeño contra el patrón que ellos tienen y contra el patrón nacional, ¿no? Entonces ustedes tendrán que tomar con esos datos, ¿no? O tomar la decisión si siguen utilizándolo o no y hacer los ajustes necesarios también de acuerdo a los resultados de su proceso de calibración. Gracias, David. Nos preguntan también cuándo es peligrosa la humedad relativa en un sector, por ejemplo, por encima del 50%. Buena pregunta. Arriba del 75% se empieza a complicar un poco la cuestión para que los organismos o para las personas puedan hacer ese proceso natural de evaporación a través de la sudoración. Perfecto, David. Nos preguntan bien si tengo trabajos de agricultura por tiempos de 8 horas de jornada, ¿cuánto tiempo es lo recomendable? Uy, perdón un segundo. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable para tomar y hacer una medición por estrés térmico? ¿Y cuáles son las horas del día a la que yo debería iniciar la medición? Otra vez eso depende de las normas. La mayoría de las normas habla de un ciclo de exposición a temperaturas de 60 minutos. La hora, que es muy buena pregunta, a la cual se debería de tomar este análisis de estrés térmico, debería de ser la hora de mayor exposición a calor, ¿no? Que debería ser alrededor de entre las 12 del día y las 3 de la tarde aproximadamente, ¿no? Depende del sitio en donde estén geográficamente. Siempre es bueno, y si ustedes tienen los instrumentos y la capacidad de hacerlo, de tomar varios periodos durante el día, sobre todo porque la jornada de exposición a calor es de 8 horas, ¿no? Entonces yo ahí sí les recomendaría que tomaran o que pensaran en tomar mediciones al inicio, a la mitad y al finalizar el turno para que tengan también más datos y puedan tomar decisiones más fácilmente, ¿no? Eso por un lado. Normalmente las normas de estrés térmico en todos los países de Latinoamérica están basadas en el índice TGBH, pero también es importante que conozcan el método de fatiga al calor, ¿no? El que les mostré, y que puedan utilizar la herramienta justamente para predecir el efecto de estas condiciones de trabajo y medioambientales en la temperatura corporal de una persona, y con ello ustedes también puedan definir planes de acción, ¿no? ¿Qué hacer? Cada cuándo interrumpir jornadas, cada cuándo las personas van a reponer líquidos, cuándo vamos a hacer un periodo de descanso, ¿no? Para eso también es lo que les presenté del Heat Straight. Perfecto, David, gracias. Nos preguntan también, según la tabla de TLVs de la ACGIH, para un lugar de trabajo del 75 al 100% de ciclo de trabajo y recuperación, para un tipo de trabajo pesado y muy pesado, la tabla no muestra valores TGBH. ¿Cómo se interpreta ese resultado? Que en teoría no deberías de hacer ese tipo de actividades de trabajo muy, muy pesado con 75-100% de exposición. Ahí tendrías que implementar controles para disminuir la temperatura, disminuir la humedad o disminuir la carga física que tiene el trabajador. Básicamente así se interpretaría. Perfecto. También nos piden si podríamos compartir el link del software PHS que mostraste. Sí, claro. No sé si lo puedo poner en el chat, Nico. En teoría, pues tienes la opción de hacer un anuncio, no sé si te aparece en el chat. Déjame ver. Creo que no. Bueno, si quieres me lo pasas y yo lo pongo. Sí. ¿Listo? Listo, ahorita te lo mando por acá y los compartimos, sí. Y yo lo coloco en un momentico. Listo. Nos preguntan también
Dice, cuando un trabajador ha estado más de 30 minutos en un ambiente interior expuesto a temperaturas por encima de 40 grados centígrados, haciendo trabajos mecánicos de fuerza y en espacios incómodos, ¿cuánto tiempo debe esperar aclimatarse para realizar otro trabajo en un ambiente exterior con una temperatura mucho menor o incluso con lluvia? A ver, otra vez, no. Está largo, sí. Dice, un trabajador que ha trabajado por más de 30 minutos en un ambiente de temperatura alta, aproximadamente 40 grados centígrados, haciendo trabajos mecánicos de fuerza y en espacios incómodos. Ajá. ¿Cuánto tiempo debería esperar aclimatarse ese trabajador para realizar otro trabajo en un ambiente exterior donde la temperatura es mucho menor o incluso hay lluvia? Mira, depende de la evaluación y del resultado. Un ambiente que tenga 40 grados centígrados no significa que vas a tener un tema de estrés por calor. Si bien es cierto, la temperatura ambiental es importante, nuevamente lo que juega un papel preponderante aquí es la humedad relativa. Entonces, la temperatura de bulbo húmedo la deberíamos de conocer, ¿no? Porque les voy a poner dos ejemplos. Aquí en México tenemos un sitio en el noroeste en donde tienes temperaturas de 40 grados centígrados y humedad relativa del 30 o 40%. Y en el sureste tenemos temperaturas de 40 grados centígrados con humedad relativa del 95%, ¿no? Son condiciones completamente diferentes en donde el riesgo es completamente diferente y se debe a la humedad y no tanto a la temperatura. Entonces, ahí sí deberían de estar pensando hacer un análisis del índice TGVH y en base al tipo de jornada. Nuevamente, la mayoría de los estándares te hablan acerca de una exposición de 60 minutos o de una hora en un ciclo de exposición, ¿no? Es decir, ¿cuántos ciclos de exposición tienes en una hora de trabajo a los ambientes calientes, ¿no? Entonces, debería de ver, porque es muy difícil predecirlo en función de la temperatura. Yo creo, o para mí es más importante el tema de la humedad relativa más que la temperatura corporal o la temperatura del medio ambiente, perdón, ¿no? Gracias, David. Nos preguntan si en México existe algún equipo de protección personal para estos temas. Pues hay varios equipos, hay chalecos, hay sistemas de válvulas de calentamiento y enfriamiento. También va a depender de las capacidades también de lo que tengan, pues, ¿no? El problema en las válvulas de enfriamiento que mostré, las pueden conseguir en México con varios fabricantes. Aquí no nada más 3M fabrica, hay otros fabricantes que lo hacen. El problema de esas válvulas es que requiere muy altas presiones de operación de los compresores, ¿no? Les digo, entre 70 y 90 PSI, ¿no? Normalmente un compresor puede llevar 150 PSI, entonces te permite conectar solamente una persona. Si conectas a más de dos, te quedas sin presión y a nadie le llega aire, ¿no? Entonces, depende mucho de ese análisis que tengas que hacer y las condiciones que tú tengas y los equipos disponibles para seleccionar qué necesitas. A veces no necesitas una válvula de enfriamiento y calentamiento. A veces simplemente con ese sistema de línea de aire puedes incluso enfriar a la persona también, ¿no? Y ayudarlo a trabajar de una manera más confortable. Entonces, no es la única alternativa, pero sí en México los puedes conseguir. Si quieren más información, me pueden mandar un correo y con gusto los ponemos en contacto con ellos. Gracias, David. Nos preguntan también que hablamos de la altura a la cual colocar el equipo, pero si hay alguna recomendación de la distancia que debería tener estos equipos de la fuente. Sí, esa es una buena pregunta. Entre más cerca de la fuente está bien, pero hay que tener cuidado. Uno, de que no estorbemos o que no podamos interferir con las actividades de la persona que estamos evaluando. Y dos, también tener en consideración la seguridad de la persona que está haciendo la evaluación, tanto de la persona como del equipo, pues, ¿no? Les platicaba yo que nos pasó alguna vez, dejamos un equipo se dejó un equipo dentro de un área de fundición, ¿no? Y cuando llegamos, todo el plástico estaba dañado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte porque pueden llegar a dañar el equipo. Y nuevamente, la seguridad de la persona que estamos evaluando y de la persona que evalúa es sumamente importante para nosotros. David, una de las últimas dice, para áreas de horno de fundición en donde sale directamente el material fundido,
¿Recomiendan medir en las zonas donde descansa el operador? Porque en las áreas de exposición directa tienes temperaturas demasiado elevadas y el operador usa EPP. Sí, pero este EPP también es una carga adicional de calor. Normalmente los operadores de hornos de fundición, ya sea de sangrado o de llenado de las crisoles, ¿no? Tienen trajes aluminizados, también son trajes que evitan la sudoración de la persona. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de hacerlo lo más cerca del puesto de trabajo de la persona, ¿no? Yo sé que es complicado, pero ahí es donde tendríamos que hacer la evaluación, ¿no? Porque es la fuente de calor y otra vez este tipo de ropa pues es una barrera de calor que debería de ser considerada también para el cálculo final del índice TGVH, ¿no? La ropa o los trajes aluminizados son muy buenos para reflejar el calor radiante, pero bueno, pues eso evita que la gente sude fácilmente también, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración el valor adicional que hay que añadirle al resultado del TGVH. También nos preguntan si cuando se miden exteriores con incidencia de rayos de sol, ¿es correcto instalar algún tipo de protección a los sensores de temperatura, como una especie de sombrilla? No, en realidad, alterar. no necesitas y de hecho se lo recomiendo porque justamente lo que están viviendo, uno de los sensores es calor radiante, entonces no es necesario ponerlo, ¿no? Otra vez los equipos trabajan bien a altas temperaturas hasta arriba de los 80 grados centígrados, ¿no? Entonces no deberían de tener problemas, sobre todo en exteriores. Gracias, David. Y de nuevo hay varias preguntas que las resumo en una sola porque son similares. De nuevo hay varias personas que nos preguntan si nos puedes indicar de nuevo cuáles son los criterios exactos para yo poder clasificar un trabajador como aclimatado o no aclimatado. Nuevamente depende del tiempo en el cual la persona ha estado trabajando en ambientes calientes, ¿no? Una persona, y les voy a poner un caso muy típico aquí en México, ¿no? Las operaciones de gas y petróleo en México normalmente son en ambientes muy calientes, ¿no? En la costa y en ambientes calientes, y viene gente de prácticamente todas partes de México, ¿no? Entonces, ahí tienes un ejemplo claro de trabajadores no aclimatados, ¿no? Que después de cierto periodo de descanso, las jornadas aquí son normalmente, o en teoría, son de 14 por 14, ¿no? 14 días a bordo por 14 días de descanso, ¿no? Normalmente cuando regrese la persona es una persona que no está aclimatada, entonces deberías de darle oportunidad a que se aclimate, ¿no? Y es el segundo caso que vimos, personas que ya trabajaron en ambientes calientes, ¿no? Y que se tienen que aclimatar nuevamente a esa parte. Seguramente les ha pasado, si ustedes, el caso de Bogotá, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Una temperatura de 20, 22, 25 grados centígrados cuando hace calor en Bogotá, ¿no? Y te vas a la costa, por ejemplo, ¿no? Es muy probable que seas una persona no aclimatada también, ¿no? Y te va a costar cierto trabajo llegar a esa aclimatación. Si ese es el caso, ¿no? Bueno, pues tienes que darle cierto periodo de tiempo para que la persona poco a poco pueda ir desarrollando esas capacidades fisiológicas para aclimatarse, ¿no? Pero básicamente, si es una persona que vive ahí, por ejemplo, ¿no? En ambientes calientes, bueno, pues la aclimatación ya la tiene también, ¿no? Ahí vive y ahí se desarrolla, ¿no? Pero si viene de otro lado, probablemente no está aclimatizada. Gracias, David. Para terminar, nos preguntan si hay alguna recomendación o algún método para esas verificaciones intermedias y estar seguros de que el equipo está funcionando bien. Sí hay métodos. Lo ideal es tener una fuente controlada de calor y comparar los resultados de tu equipo con otro equipo similar, ¿no? Entonces, o un termómetro de referencia. Entonces, eso es, digamos, lo más fácil. El tema es tener un ambiente controlado, ¿no? Depende de lo que tienes. Puedes tener una pequeña camarita con un pequeño calentador de aire ahí, ¿no? Y estar midiendo a la par, pero bueno, pues depende de lo que ustedes puedan llegar a tener. Lo ideal es compararlo con un equipo similar al que tienen, ¿no? Perfecto, David. Bueno, creo que con esto hemos terminado.
Te agradezco mucho, como siempre, tu presentación muy buena, excelente, muy clara, y espero que le haya servido a todos los asistentes. Les recuerdo que a todos los inscritos y los que están en el formulario se les va a enviar tanto la presentación como la grabación de esta sesión. Y de nuevo, muchas gracias por haber asistido, por su tiempo, y esperamos nos acompañen en futuras charlas y que esta charla haya sido satisfactoria y contribuya pues a poder entender mejor todos estos riesgos laborales. Gracias, Nico. Y también les vamos a hacer llegar una pequeña encuesta por ahí, para saber qué les pareció la presentación, si les sirve o no les sirve. Y si hay algunos otros temas que les gustaría que, bueno, un servidor o algún otro miembro del equipo de Intecon les puedan proporcionar, ¿no? Ahí creo que es importante que nos digan qué creen que podemos hacer en futuros seminarios. Excelente, David. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día y nos vemos seguramente en una próxima ocasión. Cuídense.